Bien, vamos a analizar la primera de las sentencias. El tema es un delito de robo con modificativa del agravante de haber ocasionado la muerte. Es referente a la interpretación del artículo 20, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El asunto es un amparo directo en revisión. La defensa efectiva debe ser técnica, proporcionada por un defensor profesional. Los antecedentes que tenemos de esta sentencia son que el 24 de noviembre de 2010 una persona se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un monedero que contenía cierta cantidad de dinero, el cual se encontraba al interior de un domicilio, para lo cual privó de la vida a una mujer adulta. El juez dictó sentencia condenatoria al considerar acreditado el delito y la plena responsabilidad del indiciado por el delito antes mencionado. Después de agotar el recurso de apelación, el 3 de abril de 2012 promovió por conducto de su abogado defensor el amparo y protección de la justicia federal. El acto reclamado era la sentencia del 9 de marzo del 2012, así como su ejecución. Se le negó el amparo y la protección de la justicia, por lo que el abogado defensor interpuso el recurso de revisión. Tocante a la estructura de la resolución, tenemos en primera instancia los vistos y resultandos en esta sentencia. Primero, es un amparo y protección de la justicia federal. El acto reclamado es la sentencia del 9 de marzo del 2012. Segundo, por autos, el 30 de mayo del 2012 se admite el trámite a dicha demanda. Se dicta la sentencia, se concedió el amparo únicamente para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efecto la sentencia reclamada y dictara otra en la que fundara y motivara correctamente el grado de culpabilidad del sentenciado. Tercero, inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión y se ordenó remitir los autos y el escrito de expresión de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, se admitió dicho recurso, se dio vista al Procurador General de la República para los efectos correspondientes, se tuvo por recibidos los autos de dicho recurso para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En los considerandos, primero tenemos la competencia, el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente. Segundo, la legitimación y oportunidad fue interpuesto por el quejoso en el juicio de amparo, directo. El recurso de revisión se interpuso oportunamente dentro de los 10 días previstos en la ley de amparo. Tercero, la procedencia, se reúnen los requisitos de procedencia del recurso. Y cuarto, las cuestiones necesarias para resolver el recurso. Tenemos los antecedentes. Primero, se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un monedero que se encontraba en el interior de un cajón en la cocina, para lo cual privó de la vida a la dueña. El juez dictó sentencia condenatoria en la causa penal antes mencionada, en la que determinó que era penalmente responsable por el delito de robo con modificativa con el agravante de haber ocasionado la muerte. Tercero, se interpuso el recurso de apelación y se confirmó la sentencia reclamada. Se promovió la demanda de amparo directo y se resolvió conceder el amparo para el efecto de que fundara y motivara adecuadamente el grado de culpabilidad en el que se ubica al sentenciado. Los conceptos de violación arguyen que se vulnera el derecho fundamental de la defensa adecuada. Las consideraciones. Por lo que hace al diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal no advirtió que se hubiera transgredido las prerrogativas de carácter procesal. Se cumplieron cabalmente, el proceso se llevó a cabo acatando cada una de las formalidades establecidas para el trámite legal del procedimiento y se le recibieron los testigos y demás pruebas ofrecidas para su defensa y se le auxilió para obtener su desahogo. El defensor señaló que se viola una de las garantías constitucionales más importantes, la defensa adecuada. No obra constancia de que se le haya mostrado una lista de defensores de oficio, argumenta que no la aceptó y por ello designó a una persona de su confianza. No le asiste la razón al defensor del hoy quejoso, puesto que en la causa penal fue el propio quejoso quien, al nombrar una persona de confianza, se hizo constar por escrito dicho hecho. Al constituir la defensa adecuada, la persona de confianza por la designación del defensor de oficio se realizó y es innecesario que se le muestre la lista de defensores de oficio, resultando en consecuencia infundado el argumento que tiene el defensor del hoy sentenciado. En cuanto a los agravios, tenemos la interpretación inexacta
que establece la sentencia donde se vulneran los derechos del quejoso al no contar con una defensa adecuada, como lo establece el artículo 20 constitucional. La confesión realizada por el quejoso no tiene valor jurídico al no llevarse a cabo con las formalidades establecidas en la ley. La persona que lo asistió no acreditó nunca tener al menos conocimientos de derecho y no se identificó, es lo que argumenta el defensor. La autoridad dice pues que la autoridad incorrectamente le otorgó el valor probatorio a las pruebas que el Ministerio Público recabó en la etapa de la averiguación previa. No se comprobaron elementos del tipo penal de robo, se expuso que el quejoso recibió el monedero de manos de una menor y en todo caso aplicaría el ilícito de abuso de confianza. Y el activo solo tuvo la intención de robarse el monedero, no así la cantidad, que eran 800 pesos, que se expuso en la sentencia condenatoria. La autoridad soslayó o demeritó el hecho de que una vez que el quejoso tuvo en sus manos el monedero, inmediatamente lo dejó sobre la repisa. Tampoco tomó en consideración que el quejoso fue detenido en el interior de una casa habitación sin que se le hubiese encontrado algún objeto relacionado con el ilícito por el cual se le imputó la sentencia. La autoridad violó las garantías constitucionales, argumentan, de legalidad, seguridad y libertad, toda vez que no actuó en forma autónoma e independiente y no hizo una verdadera y adecuada valoración de los medios de prueba. No es exacta la interpretación del artículo 16 constitucional, puesto que los elementos de tipo penal nunca quedaron plenamente comprobados. Son los argumentos que maneja la defensa. El quinto, el estudio de fondo. Son fundados los agravios del quejoso recurrente, amén que procede la suplencia de la queja a su favor, en torno a la vulneración de su derecho fundamental de defensa adecuada en la averiguación previa. En su vertiente de asistencia técnica por un defensor, un licenciado en Derecho o persona que conozca de Derecho, cuando estaba realizando su declaración ministerial. El sexto, las consecuencias jurídicas. Corresponde al tribunal en pleno determinar las consecuencias, efectos de la vulneración a tal derecho fundamental a no haberse actualizado en la fase de averiguación previa. En consecuencia, la declaración del indiciado no debe tener eficacia, no puede ser considerada al momento de dictarse sentencia definitiva. Se revoca la resolución recurrida y a fin de restituir al quejoso el goce de sus derechos constitucionales, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que se abstenga de tomar en consideración la declaración que emitió el quejoso ante el Ministerio Público Investigador sin la asistencia de un licenciado en Derecho. En el entendido de que el amparo concedido no implica que se deje en libertad al quejoso, pues su otorgamiento se constriñe únicamente a que la autoridad responsable, al emitir una nueva sentencia, y se abstenga de tomar en consideración la declaración ministerial del quejoso. Por lo expuesto y fundado, se resuelve que se revoca la sentencia recurrida y la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso en contra de los actos y por las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria para los efectos precisados en la parte final del último considerado de la misma. La resolución, el proyecto modificatorio fue aprobado por mayoría de 6 votos en el sentido de conceder el amparo recurrente para el efecto de anular la diligencia ministerial en la que no estuvo asistido por un abogado. Aquí hubo diferentes pronunciamientos o interpretaciones de parte de los ministros. Quisiera yo citar algunos de ellos. Uno de los ministros menciona que no tiene ninguna trascendencia la violación cometida, ya que aún reparándola, ignorándola o repitiéndola, de todos modos existen elementos suficientes probatorios para poder llegar a la conclusión a la que se llegó en el juicio ordinario. Otro magistrado se pronuncia en el sentido de que no es que se esté ordenando la libertad inmediata de nadie. Lo que el proyecto dice y que parece para su gusto muy razonable, es que las declaraciones que fueron tomadas sin un abogado, sin la presencia de un abogado o alguien que conociera de derecho, son declaraciones que se tienen que anular y a partir de ahí dictar las resoluciones que correspondan. Otro ministro
Dice que la declaración ministerial y que aún haciéndola a un lado no cambiaría el sentido de la sentencia. Otro más, o el presidente de los ministros que actuaron, dice que de llegar a la anulación de un elemento probatorio que así se ha tomado en función de la interpretación constitucional de defensa adecuada en los nuevos términos que existen a partir del artículo 1 constitucional o de la reforma del artículo 20 constitucional en su momento, pero no es una interpretación que le toque a ese tribunal. Aquí existieron en esta sentencia y en este resolutivo algunos elementos importantes, como es la cronología misma del proceso. El proceso inicia antes del sistema acusatorio oral, y las modificaciones que se hicieron a la Constitución en el sentido de la defensa adecuada, mismas en las que se amparó el abogado defensor para tratar de apelar a las sentencias antes mencionadas. Bueno, pues en términos muy generales, este es el resultado del análisis que en lo personal realicé para dicha sentencia, y bueno, lo pongo a su consideración y disposición.